Saludos matemáticos. Wow, cuánto tiempo de haberlos tenido abandonado. Había tenido abandonado el canal desde hace mucho tiempo, ocupado en otros asuntos también importantes. Pero lo importante es que ya estamos aquí. Así que bienvenidos a un nuevo video de matemática en cuarentena. Bienvenidos. En esta ocasión nos toca hablar nuevamente sobre las ecuaciones. Como título, vamos a trabajar la clasificación de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Entonces, para entrar en grano de una vez, tendríamos que preguntarnos ¿qué es una ecuación? Ahora, antes de dar respuesta a esta pregunta, no olviden suscribirse y darle un pulgar arriba y a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Pues bien, ¿qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación matemática? Sí, vamos a tratar de dar un concepto lo más llano posible y que pueda entenderse, de tal manera que lo podamos manejar y entender de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad matemática existente entre dos expresiones conectadas a través de un signo de igualdad en la que figuran uno o varios valores conocidos llamados constantes y algunos desconocidos a los que llamaremos variables. Las ecuaciones nosotros las podemos clasificar de muchas maneras. Hay muchos tipos de ecuaciones, pero estas ecuaciones las vamos a clasificar de dos maneras diferentes. Las ecuaciones pueden ser algebraicas o pueden ser trascendentales. Lo vamos a clasificar de esa manera porque de esa manera será mucho más fácil distinguirla la una a la otra. Así, cuando hablemos de las ecuaciones algebraicas, vamos a estar hablando de un tipo de ecuaciones fácilmente reconocible y que solamente la vamos a clasificar y que a ellas también la vamos a poder clasificar de acuerdo a las características que éstas tienen. Asimismo con las trascendentales. La vamos a poder clasificar de acuerdo a las características que éstas poseen, que son totalmente diferentes a las características que tienen las ecuaciones algebraicas. Por tanto, si tuviéramos la pregunta ¿qué es una ecuación algebraica? Responderíamos, bueno, es una igualdad matemática en donde las variables forman parte de la base de los términos que la definen. Eso significa entonces que las ecuaciones nosotros la vamos también a poder clasificar, las algebraicas, de acuerdo al grado que tiene dicha ecuación, dicha expresión. Es decir, hablemos con ejemplos para que podamos entender. Si nosotros tenemos la expresión 2x más 5 igual 0, bueno, a esta la vamos a llamar que es una ecuación de primer grado debido a que la variable con la que está definida esa ecuación es de primer grado. Del mismo modo, si tenemos la ecuación x cuadrado más 3x más 2 igual 0, diremos que esta es una ecuación algebraica de segundo grado debido a que esta ecuación, la variable, el grado que define esa ecuación, el grado es 2, por tanto es una ecuación de segundo grado. Si tenemos la ecuación, por ejemplo, x cubo menos 4x cuadrado más 2x igual 0, diremos entonces, como esta es una ecuación, diremos entonces que como el grado es de tercer grado, es una ecuación de tercer grado. Y así sucesivamente podremos ir clasificando a todas las ecuaciones algebraicas. Ojo, para yo conocer, para yo identificar
que sea algebraica, debo de darme cuenta que en las partes de los exponentes, vean aquí por favor, la base de esa potencia es la variable. La variable siempre formará parte de la base con la que se han definido los términos de dicha expresión. Muy bien. Así sucesivamente, no importa que tengamos ecuaciones de grado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 1000. Esas ecuaciones algebraicas se clasificarán de acuerdo al grado que poseen. Perfecto. Si todas las ecuaciones algebraicas las podemos clasificar de esa manera, entonces tendríamos que preguntarnos cómo son las ecuaciones trascendentales. ¿Qué es una ecuación trascendental? Y del mismo modo, entonces podríamos responder, bueno, una ecuación trascendental es una igualdad matemática en donde las variables no forman parte de la base de los términos que la definen. Como en este caso, los ejemplos anteriores, la variable no forma parte de los exponentes. Las variables son la base. En este caso, para ser trascendental, me está diciendo que la variable no forma parte de la base. Este tipo especial de ecuaciones pueden clasificarse a sí mismos de varias maneras, entre las que vamos a ver. Vamos a tener las ecuaciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Ok, vuelvo atrás. Mientras las algebraicas, nosotros podemos tener una infinita gama de ecuaciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, infinito. Aquí vamos a tener ecuaciones llamadas de esta manera, no por el grado, sino por las características. Hay algunas que serán ecuaciones exponenciales, otras serán logarítmicas, otras serán trigonométricas. ¿Cómo podremos nosotros distinguir una de la otra? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, así que hablemos con ejemplos. Si yo tengo las expresiones siguientes, por ejemplo, para ver algunos ejemplos de ecuaciones exponenciales, si tengo la expresión 2 a la x, observen, 2 a la x igual a 64, observen que la variable ahora no forma parte de la base. La variable no es base, la variable es exponente. Si este es el caso, entonces una ecuación trascendental, pero del tipo exponencial. Lo mismo, si tenemos e elevado a la 2x más 1, observen que la variable está formando parte del exponente, no de la base. Ojo, en este caso, e no es una variable, es el número 2.71, un valor exponencial. Si tenemos la expresión, por ejemplo, 1/3 elevado a la x menos 4 igual a 81, nótese nuevamente que la variable no forma parte de la base, sino de los exponentes, del exponente. Por tanto, es una ecuación del tipo exponencial. Perfecto. Mostremos ahora entonces algunos ejemplos de ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo podemos distinguir las ecuaciones logarítmicas? Sí, porque ya podemos conocer las algebraicas, podemos conocer cuáles son las exponenciales. Entonces, ¿qué características tienen las ecuaciones logarítmicas? Veamos algunas expresiones. Tengo aquí ln. ln en este caso significa logaritmo. En este caso, logaritmo neperiano. Pero observen que por este ln
es lo que le asigna el nombre como característica de una ecuación logarítmica. Logaritmo neperiano de 3x más 1 igual 0. Una ecuación logarítmica. Otro ejemplo podría ser esta expresión que tenemos aquí. También es una ecuación logarítmica, pero observe que aquí no es ln, sino log. Log también significa logaritmo, es más una abreviatura de la palabra logaritmo. Lo único es que debemos de tener presente de que este ln, logaritmo neperiano, y este log, logaritmo, no son lo mismo. No es el mismo tipo de logaritmo. Mientras ln representa el logaritmo neperiano, este log representa un logaritmo de base natural. Un logaritmo de base natural. Entonces no le vamos a colocar ln a este de abajo para que signifique el logaritmo de base natural, sino simplemente la abreviatura de log. Esta expresión también fácilmente es reconocible porque si veo una ecuación y veo que tiene esa LL o ese LOG, ya entonces sabemos que estamos enfrente de una ecuación logarítmica. Lo mismo sucede si tenemos esta otra expresión. Logaritmo 2 de x más 5 igual 3. Aquí este LOG también representa este mismo logaritmo de base natural. La diferencia es este 2 pequeñito que está aquí. Bueno, este 2 pequeñito es la base de este logaritmo. Un logaritmo de base natural puede tener cualquier base. Puede ser de base 2, 3, 4, 5, 6, de base 1000. Puede tener cualquier base natural. En el caso del segundo ejemplo, que no veo nada, ningún número, no significa que no tiene ninguna base, significa que su base es 10. Cuando no veo ningún numerito pequeñito aquí como base, entonces debo de sobreentender que dicho logaritmo tiene una base 10. Si tiene algún número, entonces es de base de acuerdo al numerito que tenga ahí. Si aquí tengo, por ejemplo, en vez de un 2 tuviese un 3, entonces diríamos que es un logaritmo de base 3. Si tiene un 5, logaritmo de base 5, y así sucesivamente. Perfecto. Entonces ya las ecuaciones exponenciales las podemos identificar porque sabemos que la variable forma parte del exponente. Aquí las ecuaciones logarítmicas las podemos identificar por tener esas partículas, esas siglas de la palabra logaritmo, ya sea ln o log. Ahora solo nos faltan, para terminar de hablar de las ecuaciones, porque recuerden, aquí en el título tenemos ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Todo este tiempo solamente hemos estado hablando de ecuaciones. Entonces, ya de todas esas ecuaciones que hemos hablado, nos faltan las trigonométricas. Veamos. Bien, entonces, algunas ecuaciones trigonométricas pueden ser las siguientes. ¿Cómo la identificamos? Sencillo. Tenemos aquí 2 sen x. Sen es una función trigonométrica denominada seno. Entonces aquí dice 2 seno de x menos 1 igual 0. Por tener esta función trigonométrica, entonces la clasificamos como una ecuación trigonométrica. Otra expresión podría ser aquí cos. Cos viene de coseno, una abreviatura de coseno. El coseno también es una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, de cualquiera de estas funciones trigonométricas pueden aparecer en una ecuación.
En este caso, el primer ejemplo, solamente tuvimos el seno. En este segundo ejemplo, tenemos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x menos 2 igual 0. Lo mismo, una tercera expresión, veamos, tangente, TG, tangente de 2x más 1 igual 1. Cada una de esas expresiones representan ecuaciones trigonométricas porque son igualdades en las que hay implicadas funciones trigonométricas. Bueno, entonces ya podemos hablar de ecuaciones. Podemos hablar de las ecuaciones algebraicas, podemos hablar de las ecuaciones trascendentales, podemos decir que las ecuaciones algebraicas la podemos clasificar de acuerdo al grado, o sea, de primer grado, segundo, tercer, cuarto, quinto grado, etc. Y las ecuaciones trascendentales podemos decir de ellas que son las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Entonces, hablemos un poquito ahora de los sistemas de ecuaciones. En este video solamente vamos a tocar lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. En un próximo video vamos a poder clasificar lo que son los sistemas de ecuaciones ya un poco más allá. Podemos decir si son lineales, en 2, 3 variables, si son cuadráticas, etc. Para este video, repito, solamente hablaremos de cómo identificar si es un sistema de ecuaciones lineal en 2 o 3 variables. Entonces, para nosotros conocer lo que es un sistema, deberíamos primero de definir qué es un sistema. Entonces, la pregunta que nos llega a la mente sería, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Pues bien, un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones de varias variables que comparten las mismas soluciones para las variables que la componen, o sea, para las variables iguales. Así que nosotros, para hablar de sistemas de ecuaciones, vamos a ir directamente al grano y vamos a comenzar a explicar algunos ejemplos del sistema de ecuaciones. Veamos. Si yo tengo la expresión aquí, x más 2y igual 5, y tengo una segunda ecuación, 3x menos y igual 1. Obsérvese que tengo, en vez de tener una única ecuación, como estas lineales, cuadráticas, cúbicas, o estas exponenciales, estas logarítmicas, o estas trigonométricas, aquí yo tengo un par de ecuaciones que para donde quiera que se muevan, siempre se mueven juntas. Entonces, si esto es así, significa entonces que ambas ecuaciones comparten las mismas soluciones para cada una de las variables iguales. O sea, que si la x tiene un valor en esa primera ecuación, ese mismo valor también lo tiene la x en la segunda ecuación, y así también para la y. Si la y tiene un valor único en esa primera ecuación, también tiene ese valor único para la segunda ecuación. También esos sistemas de ecuaciones pueden tener 3 variables, por ejemplo. Veamos otra vez. El primer ejemplo, tenemos 2 ecuaciones. Y por tener 2 ecuaciones, esta también tiene 2 variables. Este podría tener soluciones únicas, tener soluciones infinitas, e incluso podría no tener soluciones. Aquí, pero si tenemos un sistema de 2 ecuaciones y esas 2 ecuaciones tienen 2 variables, las posibilidades de obtener sus soluciones son muy altas. Bueno, no voy a hablar de eso en este momento, pero veamos otra vez el primer ejemplo. Observen, el primer ejemplo tiene 2 ecuaciones con 2 variables. Este segundo ejemplo tiene 3 ecuaciones y 3 variables. Mientras en el primer ejemplo tengo la x y la y, aquí tengo x, y, z. Aquí tengo un trío de ecuaciones, 3 ecuaciones que se comportan, que
comparten, en cierta manera, las mismas características, las mismas soluciones para las variables iguales. Lo mismo, si la x tiene un valor en la primera, también es el mismo valor de la segunda, también es el mismo valor de la tercera, y así sucesivamente para las demás variables. Otro ejemplo, bueno, en este caso, veamos, este es un sistema de ecuaciones, pero es un sistema de ecuaciones cuadrático porque una de las variables tiene un grado 2. Si una de las variables de una de las ecuaciones es de un grado mayor que 1, esta característica es suficiente para afirmar que no es una ecuación lineal, que sería una ecuación cuadrática. Pero les repito, de esto hablaremos en un nuevo video más adelante, donde estaremos detallando paso a paso las características, si tienen o no tiene solución, si un sistema de ecuación puede ser resuelto o no, si tiene soluciones únicas o soluciones infinitas o no tiene solución. Entonces, esto es material para otro video. Por tanto, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en un próximo video. Bye.